Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Como niña, ¿qué carencias tuvo Susan? La atención de mi mamá, la atención de mis hermanos. O sea, mi mamá se iba a trabajar y pues yo casi me crié más en la calle que en la casa. Sí, por situaciones que se dieron. ¿Fue feliz en la calle? Pareciera que un niño ahorita en la calle se expone a muchos peligros, pero me imagino que cuando usted estaba chica era más seguro estar en Querétaro, salir en el barrio, que es el barrio importante. No fue feliz en la calle. No, porque cuando hubo un lapso ahí que mi mamá se tuvo que ir a Estados Unidos por situaciones no fue que tenía mi mamá tenía identificada la casa y tenía que pagar ese dinero. Se tuvo que ir a Estados Unidos para trabajar, de lo que ella sabe, de sus medidas de calculación que produce solamente allá. Todo el dinero que se trajo, la casa cuando ella llegó después de 7 meses, yo estuve vagando la calle con mi hermana de 6 años y yo de 7. Y yo me daba miedo porque yo dormía en la estación de la estación de ferrocarril. Y había una banquita larga y siempre con el miedo y llorando, metía a mi hermana hasta abajo y yo en la parte de adelante y nos tapábamos con cartones. Hubo un detalle muy bonito de un soldado, de eso sí no se me va a olvidar. Y gracias a él no pasamos 2 días hambre. Gracias a él porque no teníamos para comer. No habíamos comido 2 días, no habíamos comido más que pura agua. Y eso me duele mucho porque teniendo mi hermana el dinero que mi madre dejó, no nos dio de comer, ¿sí? Es algo muy triste porque cómo pensar tener una hermana así. Y él se cuenta que cuando nosotros le dije a mi hermana, para en ese tiempo yo había dejado de trabajar. Me daba mucha pena decirlo, pero lo más triste fue cuando vi a mi hijo caminando con un bote chilero, con mierda de la mujer que tenía y de sus hijos, mi hijo cargando el bote chilero y se cae en un drenaje, todo viejo de mierda. O sea, los niños estaban descuidados. Sí. ¿En qué momento se vio en peligro usted con su mamá? No, pues en el momento de que aquí pasa algo. Como yo no quise aceptarlo, que me decía, quiere que yo viviera con él, con la mujer y sus 3 hijos de él y mis 3 hijos. Y le dije que no. Entonces él de coraje, pero le dijo mi hermano, no sé qué cosa, que de ahí hubo el problema. Mi hermano me da 72 horas para salir, pero no me voy, porque pues quiero mis hijos. ¿Qué hice? Yo tuve que entrar así, bajo los efectos de la droga, en una agresión muy grande, pero pasamos. Si ya pasé, yo fui pasé. El texto para la que yo pasé no fue nada, al final ya pasaba. Entonces, me dediqué a buscar trabajo, allí donde yo estaba viviendo era, donde yo llegué se llama Santa Catarina, en una empresa que se llama Cabina de Metal, y era como te puedo decir, como un caminito largo, que estaba tapado para como que era la empresa de cabeza, del medio de En formato audiovisual, si ustedes se dieron cuenta, hay algunas secuencias de la obra de diferentes filtros. Cada filtro es un filtro, quizás no se alcanza a distinguir tan fuerte, pero hay filtros en blanco y negro y algunos son más fríos, otros son más cálidos, algunas tomas son a color. Me parece que emocionalmente los colores tienen mucho sentido y eso fue lo que yo quise captar dentro de la entrevista con mi Magnolia, de poder como hacer todo este concepto visual. Se filmó en blanco y negro o en formato monocromático, a razón de que nosotros cuando recordamos algo tenemos que hacer mucho esfuerzo para recordar un color. Generalmente la primera visión que tenemos de un recuerdo es en blanco y negro o en escalas de grises.
Entonces, yo quise recuperar esto porque es un proyecto de la memoria, del paso del tiempo en la historia de las mujeres. No es un proyecto feminista, es un proyecto de realismo social, ¿sí? Que es todas las mujeres, o muchas mujeres, hemos pasado por todas las situaciones que nuestras magnolias nos van a presentar. En el proyecto, que este es el estreno del primer capítulo, se van a presentar a 8 mujeres, ¿sí? 2 mujeres trans. No sé si tendría que mencionarlo, me lo he cuestionado mucho toda esta semana, ¿por qué trans tienen que ser mujeres y ya? Pero quiero mucho jugar con esta parte de dar mensajes muy fuertes socialmente, ¿no? De todo lo que vivimos las mujeres. Y bueno, ya estoy divagando, son 8 mujeres, ¿sí? Que nos van a contar su historia desde su situación social, desde su situación económica, desde su situación familiar. Y yo quise en este punto que fueran mujeres fuera de los reflectores, que fueran mujeres como pues, nosotras, amas de casa, mujeres que somos guerreras en nuestra vida diaria, ¿no? Hace rato le prometí, bueno, yo en la entrevista le pregunto a Susi, ¿a quién admiras? ¿No? Ella admira a su esposo. Yo de verdad admiro mucho a mi género. Y más a las que deciden ser mujer en este tiempo. Las admiro mucho, porque traemos una carga social muy desequilibrada, ¿sí? Entonces, este proyecto es para ellas. El día de hoy me acompañan algunas de mis magnolias. Ahorita, brevemente, les voy a pedir que se levanten y que les den un aplauso, pero hoy es la noche de Susana Núñez, mi magnolia. Gracias por estar aquí. Ahora sí que estoy emocionada por haber convivido esto con ustedes. Nunca había hablado de mi vida, pero creo que fue la mejor elección hacer este video para que las mujeres también se puedan defender de todo el maltrato, de todo lo que se vive en la vida. Y ahorita yo, ¿cómo les explico? Ahorita yo estoy luchando por mi hijo, que es mi niño, es todo para mí, se llama Ángel, ese angelito que Dios me mandó, y yo lo estoy haciendo porque, ¿cómo les digo? Yo lo estoy haciendo porque le tengo, pues más que nada, un valor de todo lo que me ha pasado, y quiero que las personas, más que nada las mujeres que han sufrido algo de esto, no se dejen porque es lo peor que puede hacer. Y si nosotros dejamos que continúe el hombre, ahora sí que maltratando a la mujer, de ahí viene el feminicidio, señores, de ahí. Es todo lo que les puedo decir, y muchas gracias por dejarme compartir esto con ustedes, se los agradezco mucho. Y bueno, quise invitar a 5 profesionales de cada una de sus áreas, a razón de que ellos hicieran un análisis, pues, social, ¿no? Emocional, artístico, de lo que va a ser este proyecto Magnolias. Quiero presentarlos rápidamente. Tenemos a la socióloga y periodista Donna Oliveros, a la maestra Dalia Lariza, que es escritora, lleva el Consejo Literario de Querétaro. Un aplauso para ella. A la maestra Araceli Ardón, escritora y promotora cultural, que muchos la queremos aquí en esta sala. Obviamente a Susana Núñez como nuestra magnolia. A la licenciada Vero Maldonado, que es psicóloga y socióloga. Y al maestro Alejandro Vargas,
Vázquez, que es artista visual, hiperrealista, de lo mejor que tenemos en la plástica en Querétaro y, como ven, el único hombre en el panel. Le cedo la palabra a don Oliveros y así se van pasando el micrófono. Bueno, pues creo que este proyecto o el primer episodio que pudimos ver, el primer capítulo de esta serie documental, en primera instancia es importante porque justo permite darle voz a personas que generalmente no figuran en los espacios de comunicación, ¿no? Se habla de la violencia en el ámbito donde yo me muevo, que es el periodístico principalmente. Se habla de la violencia desde las estadísticas, desde los números, pero poco es lo que se habla desde las voces de las personas que viven esas situaciones. Entonces yo creo que este episodio tan solo, porque faltaría ver los demás, nos permite justamente ponerle rostro a todos esos números que vemos o a todos esos hechos que podemos leer cotidianamente en los medios de comunicación o que podemos ver en los noticieros o en otros espacios de periodismo, y que al mismo tiempo, aunque es un testimonio personal, al mismo tiempo es la historia de muchas personas. Es una microhistoria que refleja un contexto, lamentablemente, es un contexto social que lamentablemente se repite en todo el país, pero también en otros lugares de Latinoamérica. O sea, lo vemos con el caso de este guerrillero de El Salvador, que si bien nos compartes lo que viviste, al mismo tiempo nos muestras una ventana hacia la realidad de esta persona, ¿no? Que con cierta distancia podríamos ver solamente la violencia que ejerce hacia otros, pero al mismo tiempo esta situación de vulnerabilidad de esta persona nos hace ver que justamente la reacción que tiene con la sociedad se debe a un contexto en el que creció y que se desenvolvió y que de alguna forma está reaccionando. Sin embargo, también tenemos otras historias que sobreviven a contextos de violencia, de diferentes tipos de violencia, y aún así deciden hacer el bien hacia los otros. Justamente creo que algo importante de este proyecto es el concepto de la resiliencia, porque vemos esta capacidad que tienen los humanos de anteponerse a un contexto muy atroz, a un contexto que muchas personas tal vez sentirían que no resistirían, pero que en el fondo, cuando pasan por situaciones como estas, incluso se pueden sorprender de las herramientas emocionales que tienen como para seguir adelante, ¿no? Entonces es inspirador conocer estas historias porque nos damos cuenta que hay muchas personas que en lugar de reaccionar de forma violenta hacia los demás, reaccionan de una forma muy positiva y muy empática, o sea, entienden el contexto desde las propias experiencias, y si ven a alguien, como decías al final del episodio, ven a alguien en una situación de vulnerabilidad, en lugar de reproducir las violencias, de alguna forma buscan ayudar al otro. Exactamente. Entonces, bueno, esas otras historias también son inspiradoras, y también de pronto en el periodismo poco se mencionan. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una crisis, bueno, no ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo, una crisis en la migración, ¿no? No solamente migración mexicana, sino migración latinoamericana. Vemos a ciudadanos o a personas de países del Caribe viajando y cruzando por países de Centroamérica, cruzando por México para llegar a Estados Unidos. Se habla como de las situaciones atroces que viven en el camino y que es importante mencionar, pero también hay un montón de personas que en ese camino están apoyando o están mostrando que el humano también puede ser empático. Entonces, creo que justamente conocer estas otras historias de resiliencia nos da un poco como de ánimo y de esperanza
al darnos cuenta de que pues no todo está perdido, ¿no? De que justamente el compartir estas historias a muchas personas les puede incluso motivar a compartir la propia y darnos cuenta de que podemos aprender de las experiencias y replicar algunas cosas o incluso buscar soluciones en común, ¿no? Me parece que este episodio de 30 minutos, aprox, tiene muchísimas lecturas, creo que tiene un montón de capas que nos pueden permitir analizar un montón de tipos de violencia, un montón de contextos, no solamente en México, fuera de ellos también. Sí, por supuesto, la violencia de género, pero también la violencia intrafamiliar, ¿no? Creo que es una invitación a entender a la persona que tenemos enfrente, no solamente por lo que vemos, sino como una posibilidad de tal vez preguntarle cómo ha sido tu vida, ¿no? Un poco para entender por qué las personas son como son. Por ahí tengo una amiga que dice que cuando alguien la hace enojar, porque la agrede de alguna forma, bueno, ella tiene herramientas emocionales muy elevadas, ¿verdad? Dice que lo primero que hace, en lugar de responder igual, es preguntarse que tal vez algo muy malo le pasó, ¿no? En su día, o en su infancia, o en su historia. Entonces creo que sí, me parece que es una invitación a eso, una invitación a hacer un ejercicio de escucha, un ejercicio de empatía y un cuestionamiento, una invitación a cuestionarnos qué está pasando en nuestros contextos inmediatos, porque esto es en el barrio del Tepe, ¿no? Y de pronto del barrio del Tepe se hablan de un montón de cosas, pero no se habla... De hecho, ahí en el Tepe hubo mucha violencia, asaltos, muertes, de todo, que sigue habiendo atrevido. Y no se cuestiona de dónde proviene esa violencia. Se cree que es como si fuera una planta que nace ahí y se reproduce, pero sus raíces son más profundas y me parece que justamente para poderle hacer frente a ese tipo de problemáticas se tendrían que hacer diagnósticos sobre todas las instituciones que se ocupan en ello y que manejan los recursos de la ciudadanía. Deberían de hacer diagnósticos profundos en lugar de inventarse barrios mágicos, ¿no? Como si eso fuera la solución a un problema. O sea, el hecho de pintarlo bonito y arreglarlo ya es una solución hacia cosas que son más profundas que eso, ¿no? Y que pintarlo de colores en realidad reproduce otro tipo de violencias que tienen que ver con la gentrificación y el despojo. Y bueno, ya estaremos hablando de otras cosas. Pero bueno, sí creo que esa es la lectura que podría hacer de este primer episodio y que me gustaría ver los otros como para poder hacer una lectura más amplia del proyecto. Muchas gracias primero por la invitación, Esmeralda. Estoy admirada también de la sobrevivencia. Pasar eso y sobrevivir ya es éxito. Muchas felicidades, Susana. Gracias. Vi el video unas 5 veces porque tenía como que revisar varios elementos. El primero, de forma estética, la atmósfera neutra que da la escala de grises en la pantalla es muy buena porque nos permitimos escuchar. Los detalles son matizados, entonces lo que es visual, que somos muy visuales todos nosotros, estamos muy estimulados por pantallas. Cuando se ponen tonos grises empezamos a escuchar, entonces esto es un acierto. No hay música de fondo cuando cuando Susana narra su historia, entonces el silencio creo que es lo mejor que puede acompañar a esta autobiografía. Ahora se le llama microhistoria, porque las crónicas personales reflejan una individualidad que se espejea con otras en un mismo tiempo y en distintos lugares. Entonces, sí, también yo quiero ver los demás documentales. Me abriste mucho la curiosidad. Tengo dentro de la historia la generosidad de los extraños
como la oportunidad para sobrevivir en los momentos más duros. El soldado, por ejemplo, las personas de El Salvador que le ayudaron a vestirse y a encaminarse de nuevo con su hija, por ejemplo, gente que no tenía la obligación, y por otro lado, el abandono de los cuidados de una familia disfuncional. El gran golpe de lo que pudo ser un papá vivo, que a sus 4 años le dice Susana: despiértate papá, despiértate, y que ya no se iba a despertar, y que eso es el principio de toda la travesía. Una mamá que no se puede dedicar a cuidar a 15 hijos y entonces la hace de proveedor, hermanas que son malas cuidadoras, que prefieren ver por sí mismas, y con eso se orilla a sus hermanas pequeñas a vagar en las vías del tren. Entonces, todo esto me hace pensar que cuando la familia da la espalda, la exposición a las violencias de este mundo, que es inclemente, con las armas solitarias, cual manada de hienas sobre el miembro más débil, cuyo destino siempre es ser cazado y devorado. Si el primer círculo, el familiar, nos abandona, siempre habrá oportunistas que puedan abusar de nosotros. Afortunadamente se encontraron con un soldado que les dio de comer después de 2 días y que las curó, pero pudo haber sido una persona que terminara con sus vidas. Tuvieron un rayo de esperanza. Las mujeres madres, Susana es mujer madre, tiene un motivo que la hace sobreponerse a su dolor al no dejarse morir. Sus hijos no deben sufrir lo que ellas están sufriendo. Ellos y ellas, sus hijos, deben estar a salvo. Susana es la madre para sus hijos, que intenta recuperarlos, que intenta rescatarlos, que intenta cobijarlos. En todo su testimonio no deja de hablar de sus hijos como este centro de su historia. A Susana no le precede el ejemplo de una madre cuidadora, pero ella no quiere que sus hijos sufran lo mismo. Esta también es una cualidad que veo en su espíritu. El orgullo que siente con su hija cuando su hija está limpiando una mesa, también es por el ejemplo que ella le da de madre trabajadora, de madre luchona, y el orgullo de que la niña esté siguiendo ese ejemplo, a pesar de que es una Susana rota, una Susana que no pudo rescatar a todos sus hijos. Lo único que necesita alguien en estado de vulnerabilidad es respeto. Esto también lo dijo: lo único que quiero de la sociedad es que me respeten. Lo único que necesitamos cuando estamos vulnerables es respeto, no pedagogía de la crueldad, no ser carne de cañón, no ser objeto de agresión para oportunistas extraños. Yo no soy mala. El castigo es para gente mala. Si yo no hice nada, no debería merecer lo que me pasó. Entonces, como ya para apuntalar lo último, es que creo que es muy valioso que podamos escucharnos. Hay una propuesta, sobre todo en los Países Bajos, que se llama Biblioteca Viviente, Biblioteca Humana, donde tenemos media hora precisamente para platicar con distintas personas, ¿no? Ponen gente de distintas religiones o de distintos contextos y podemos platicar, preguntar, conocer. Porque antes que las letras escritas está la tradición oral, lo que hemos aprendido, y esto va de boca en boca. Por eso también creo que esto es un muy buen proyecto, porque rescata la tradición oral en un formato muy cómodo, porque no siempre tenemos la energía para leer, pero podemos escuchar
y ver como otros sentidos, y nos permite que esa gente que ha ganado sabiduría y de manera muy dura a través de las violencias a su cuerpo, que finalmente es la persona la que está sufriendo, podemos recibir parte de su aprendizaje, parte de su dolor, y con la empatía, pues yo creo que este mundo tiene la esperanza en alguna ocasión de ser mejor. Muchas gracias, Esmeralda, muchas gracias, Susana, por tu testimonio, te admiro mucho. Muchas gracias. Gracias a Donna, a Dalia, a Larisa Juárez. Hace muy pocos meses se inauguró una exposición en Londres de objetos encontrados por una mujer que se dedica a revisar los lodos del río Támesis y que saca como en una especie de desasolve grandes cantidades de lodo del fondo del río Támesis para extraer de ahí, mediante una serie de tamices y de ejercicios de rescate, objetos que pertenecieron a seres humanos que vivieron hace siglos en esa urbe que tiene pues 1 milenio de ser habitada, Londres. Entonces se encontró con un alfiletero como de 1500, como de la época de Shakespeare. Y ese alfiletero, que tenía clavos de cobre, pequeños alfileres, según la interpretación del curador de la muestra, en una de las principales galerías de los museos, en este momento no retengo el nombre del museo, probablemente fue la National Gallery, explicó que de lo que se trata al encontrar estos objetos es de comprender la vida cotidiana de las personas que vivieron hace 1 siglo, 2, 5 siglos. Y ese alfiletero lo que nos dice es que había costureras, mujeres que cosían las prendas de vestir de la casa, las colchas, las cortinas, las sábanas, las almohadas, la ropa de la cuna de los niños, la ropa de las personas adultas y también de los pequeños, y que las iban transformando conforme los miembros de una familia crecían. Eso, y el más importante hallazgo de la prehistoria, estamos hablando más o menos de hace 10.000 años, que han encontrado algunos antropólogos y arqueólogos, que es un hueso fémur preservado por cuestiones de la fosilización mediante materiales y entorno que es favorable a la preservación de restos óseos humanos. Es un hueso fémur que se rompió y luego soldó. Eso implica que alguien cuidó a la persona fracturada. Eso está hablando del inicio de la enfermería, que es una de las profesiones más nobles y más antiguas que tenemos los seres humanos y que ha sido por muchos siglos prácticamente dominio de las mujeres. Las costureras, las enfermeras, las cocineras, las mujeres que somos estas pequeñas agujas de cobre y que estamos encajadas en este continente que es la sociedad en la cual nos desarrollamos, esta familia, esta comunidad, este barrio. El caso de Susana es paradigmático. A partir de un contexto, de un entorno como en el que ella creció, se desarrolló,
es verdaderamente milagroso, después de 2 infartos y una embolia, que se encuentre esta noche con nosotros. Y yo les voy a pedir otro más de los aplausos que ella merece. Porque se requiere una red de personas, hombres y mujeres, para sostener este tejido que hemos logrado las personas a lo largo de los siglos en las diferentes civilizaciones que ha habido en el mundo. Aquí atrás de nosotros se encuentra la calle Manuel Acuña. Y yo venía pensando en todo el camino y llevo días pensando en el romanticismo como una de las grandes trampas en las que hemos caído, porque a la mujer, antes, hace un siglo por ejemplo, y todavía hace muy poco con la epístola de Melchor Ocampo, se les ensalzaba como seres angelicales, como diosas en un altar. ¿Ustedes recuerdan el Nocturno Rosario de Manuel Acuña? Este chico de 23 años que se suicidó, este gran poeta romántico, autor de obras que estaban en escenario mientras él era estudiante de medicina, el alumno más preciado de Juan de Dios Pesa. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que hace muchos días que estoy enfermo y triste de tanto no dormir, que se han muerto todas las esperanzas mías, etc., ¿no? Y allí en ese poema pone a la mujer en un altar y le habla de que está construido tu santuario y que está encendido el cirio y que está tu velo junto al incensario y habla del sol de la mañana que llega. Y entonces estos poetas románticos ensalzaban a la mujer, y concluyo con una anécdota de la vida real. Una de las mejores amigas de mi madre, en 1960, calculo yo, se casó, por supuesto, de blanco, con azares, con estos hermosos vestidos de ampones, ¿no?, llenos de encajes, con sus arreglos en la cabeza, con guantes, con tacones altos. Y las señoras del pueblo se encontraban en las gradas viendo llegar a la novia y el novio, los amigos de ellos, los catrines del pueblo, los que tenían coche. Se detiene el coche que llevaba a la novia y baja aquella visión de encajes blancos a caminar para que sus pajes sostuvieran la cola, la cauda llena de perlas y flores, y una niña se asoma y mira a las comadres, una de las cuales le dice a la otra: mira, nada más, comadre, otra puerca al matadero. Esos son los valores que tenemos. No es verdad, Aldo. Aldo Cañete, así era la vida. Hoy eras la mujer vestida de blanco que se unía en el altar, y mañana te tocaba pues preparar las tortillas, servir a tu patrón, tu marido, aguantar los golpes, ¿no? Y por fortuna esos tiempos, quiero pensar, están. Vamos a ver, Tony, vamos a escuchar otras 7 testimonios, otras 7 historias. Quiero mencionar rápidamente a 2 personas que
pues siempre me ayudan muchísimo con mis proyectos, el ingeniero Rafael Camacho, que él es el que me documenta todo mi trabajo. Un artista que no documenta su trabajo es como si el tiempo lo perdiera, y muy especialmente al que pareciera de repente que es mi única familia, que es mi esposo Jonathan Olvera, que es el que me anda cargando cosas, el que se adapta a mis tiempos, el que deja de pintar, que es algo que le apasiona, para irnos 3 horas a filmar, el que me enseñó a usar el editor de mi Mac, que no hay otro recurso más que ese. Gracias, mi amor. Gracias. Hola, buenas noches. Pues para seguir con lo que nuestra querida maestra Araceli ha mencionado, me parece que la película con lo que nos muestra es lo que sigue pasando. Sí es cierto que sigue pasando. Y resulta que la liberación de la mujer ha llevado muchísimo, milenios, ¿no? Y hemos ido ganando territorio. En la rueda de prensa alguien decía, pero ¿por qué manchar las paredes y por qué en las manifestaciones lastimar los monumentos, etcétera? Pues porque si no, a veces no escuchamos. Y porque aunque es bastante contrastante, a veces necesitas gritar para que te oigan, a veces necesitas enfadarte fuertemente para que haya un cambio. Sí es cierto que sigue pasando, la violencia contra la mujer a veces ya no son los golpes, es la denigración porque elogian a otras mujeres delante de ti, o porque hacen bromas y porque lo permitimos nosotras, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio que está haciendo el proyecto de Esmeralda tiene una plataforma muy interesante porque a todos nos entretiene lo visual, ¿no? Desde chiquitos nos sentábamos frente a la tele y sentíamos esa adoración por ese aparato, y entonces ahora que lo tenemos en chiquito, en grande, en como sea, tenemos la posibilidad de una vez más ver esas historias y volver a concientizar lo que ya no debe volver a pasar, pero que además las mujeres mismas podamos ver ese cambio y promoverlo, porque lo que yo veo es que a veces nosotras somos las que consentimos otra vez que se reproduzca el mismo modelo, haciendo que nuestras hijas atiendan a los hermanos, haciendo que nuestra muchacha haga lo que los hijos deben hacer, permitiendo cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el video de saber que existes y que estás viva, ¿sí? Y que estás sana, y que además, no, estás sana, estás bien. Dijo Dana, el bien existe, por supuesto que existe, y existen todos nosotros, y yo creo que esto del feminismo, yo soy feminista, pero me considero, no estoy dentro de ninguna nada, porque basta con ser mujer para ya estar siendo una guerrera, ¿no? Pero yo sí creo que sí hay que ver que tuviste mucho bien alrededor, y que hay una parte nuestra también de recargarnos en la victimez. Te dejaste demasiado, ¿no? Y ahora ya no. Y eso está bien, porque esa es la cuestión, que cuando hay ese ejercicio que está haciéndonos hacer Esmeralda de escucharlo, verlo, y que ella se vuelve a escuchar, nos dice a todos los demás, hombres y mujeres, qué es lo que no está bien. Socialmente la esclavitud se acabó hace mucho, se supone, pero seguimos haciendo diferencias entre morenos y blancos, entre hombres y mujeres, entre negros, no se diga, ¿no? Y rubios hasta nos rendimos, o nos denigran a los que nos hacemos los güeros como yo, porque creen que entonces eres floja, eres tonta, o sea, estamos muy jodidos a veces, ¿no? Con estos estereotipos. Entonces, poder ver 7 magnolias, 8 van a ser la primera parte, ver a esta Magnolia que existe y que además viene de un barrio y que además es una gente que ahora, que está viva, que sobrevivió y que tiene un futuro, todavía tienes chance de otro marido o de otra vida,
y de saber qué quieres y qué no quieres. Y yo creo que eso es lo que queda claro para todos nosotros y qué cosas ya no debemos consentir ni de broma, ¿sí? Y lo que dijiste, el respeto, porque oye, no habría sociedad sin mujer, no habría, si nosotros hemos sostenido la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y me agrada muchísimo que haya hombres ahorita, pero me entristece que no seamos siquiera mitad, ¿no? Como que ni siquiera los jalamos a que vengan, a que sepan, a que participen aquí, porque lo que hace falta es que de veras que todos despertemos. Y ya se nos hizo medio tarde para andar despertando a estas alturas con todo lo que hemos logrado las mujeres, y que en su tiempo tuvimos que usar nombres de hombres para triunfar, o que tuvimos que abrirnos un camino así. Entonces está padre saber que de diferentes clases sociales vas a hacer esto, y que de diferentes historias, para que se sepa, así como dicen los ricos también lloran, pues las mujeres sí lloramos, y de todas las clases, como dice, sí vamos al matadero si nos dejamos. Ahora, hay la posibilidad de hacer otro tipo de relación, y yo digo que sí, porque yo sí lo vivo, pero hay que ponerse los chones bien puestos. La verdad es que hay que estar hasta corrigiéndose uno mismo, porque tienes el patrón habitual, y pues sí nos hacen falta muchos cambios a todos, y por eso creo que es muy valioso el trabajo. Te agradezco que te hayas puesto. Quería hacer un pequeño comentario. Les quiero hacer un pequeño comentario. Cuando yo quise rescatar a mis hijos, que no fue posible, pues yo tuve que defenderme, ¿verdad? Le di 2 balazos al que era mi esposo, que luego pegó. ¿Sí? Y cuando me metieron a la cárcel para los 8 días, él mandó voltearme. Me agarraron un viernes, salí el sábado en la tarde. Si yo me quedaba ese sábado, para el domingo ya no iba a amanecer. Ya habían pagado para matarme. Dentro de la casa. Sí. Entonces esto algunos de mis familiares lo saben, aquí hay algunos de mis familiares. Hay cosas que he querido olvidar, pero perdono, pero no olvido. ¿Sí? Afortunadamente ya este señor, que bueno, para mí sé que está mal, gracias a Dios ya no. Pero lo que sí me duele en el alma, que ahora que falleció, les haya dicho a mis hijos que eran sus hijos. Y mis hijos sufrieron, no saben. Aparte de lo que ya habían sufrido, porque mi hijo más chiquito fue el que más sufrió. Este señor era un animal. Me agarró y me lo colgó de sus dedos y me le quemó las plantas de sus pies a mí. Teniendo 10 años. Entonces, si se fijan, hay mucha agresividad por el lado mío. Ahorita que vi el video, pues sí, me retrocedió a todo lo que yo viví, a todo lo que esta persona me hizo. Y la verdad, pues me siento como que descargué muchas cosas, ¿no? Que ya me pesaban. Ya. Y yo creo que, yo la verdad les digo, mujeres, fíjense con quién andan. ¿Por qué? Porque uno piensa que anda con la gente buena. No todos son malos, pero hay muchos buenos. ¿Sí? Entonces, con eso concluyo. Gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todos. Gracias por acompañarnos a esta presentación de esta primera muestra de la maestra Esmeralda Neresis de Magnolias. Es un honor para mí estar aquí en la mesa, ser parte de esta mesa importante. A Donna, a Dalia, Araceli, Susana, Esmeralda, Verónica, muchísimas gracias por incluirme en esta conversación, de verdad, muchas gracias. Yo conozco a Esmeralda y al trabajo de Esmeralda ya desde hace varios años. Es una gran artista, es una excelente artista. Siempre ha tenido esta
esa facilidad para mostrar el retrato de la realidad que vive y que ha vivido. Todas sus exposiciones se han tratado justamente de eso, se han tratado de representar su identidad, de representar lo que ella es, lo que ella ha vivido, y en diferentes formatos y en diferentes medios. El óleo siempre ha sido como el hilo conductor, pero siempre ha sido la constante, ¿no? El retrato, el retratar la realidad a las personas. Y en este caso, Esmeralda está tomando una nueva forma o una nueva vía de comunicación para transmitirnos, que es al final lo que hace los artistas, ¿no? Les artistas, que es comunicar, que es transmitir su realidad de una manera muy honesta. Y cuando alguien es honesto en su forma de expresarse, de inmediato esas historias se conectan, de inmediato nos vemos reflejados y nos vemos representados en estas historias, y eso me parece maravilloso. Este retrato a Susana es una historia fuerte, es una historia que nos muestra la realidad de muchas personas, como bien lo comentaba. Es importantísimo hacer estos ejercicios donde se muestran estas realidades, donde se muestran estas vivencias de estas personas que son valientes, personas que son tenaces, personas que han sacado adelante a pesar de las adversidades lo mejor de ellas mismas, y eso es admirable. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que a nosotros como hombres nos toca quitarnos estos sesgos, guardar silencio y escuchar lo que ellas tienen que decir, lo que los demás tienen que decir, las demás tienen que decir. Escuchar, ser empáticos y sobre todo porque quienes tienen la clave de cómo debería de ser este ideal para mejorarnos a nosotros como sociedad, como bien lo mencionaba Verónica, las mujeres tienen esta parte importante de ser la célula de la sociedad. Entonces, quienes tienen este guión, este libreto de cómo irnos dando esta brújula hacia la mejora social son ustedes como mujeres. Entonces, a nosotros como hombres, yo he crecido en un ambiente sobre todo de mujeres. Araceli nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Pues, no más toda la vida. No más toda tu vida. Entonces, y en realidad yo siempre he tenido la gran fortuna de rodearme de mujeres y siempre he tenido este pensamiento de guardar silencio y escuchar lo que ellas tienen que decir, lo que ustedes tienen que decir, y sobre eso ir transitando. Siempre ser de esa manera pues más empáticos. El mundo nos necesita, nuestro entorno nos necesita más atentos a nosotros como hombres, a las necesidades y a las experiencias que hay a nuestro alrededor. No podemos seguir navegando a ciegas y pensando que todo está resuelto y que no, hay mucho por hacer. Y en ese sentido, el retrato que nos comparte Esmeralda y Susana a través de estos minutos en blanco y negro, como mencionaba Dari, el lunes estábamos comentando que justamente uno de los grandes gustos que tiene Esmeralda es la cinematografía, y que justamente esta nueva manera de expresar estas ideas, estos sentimientos y estas sensaciones ya tiene que sobrepasar la pintura, tiene que sobrepasar la pincelada, y ahora se convierte en contenido audiovisual, y creo que lo está haciendo de manera maravillosa, sobre todo porque está retratando historias, como mencionaba antes, reales, de una manera honesta, y que es importantísimo. Estos testimonios, como decía Dalia, es importante conocerlos. Yo me siento igual, profundamente muy agradecido de haber visto este testimonio de manera previa, de ser parte de esta mesa de diálogo, de conversación. Mi análisis es justamente el cómo has transitado como artista, cómo has ido buscando estos nuevos medios, lo cual habla de la inquietud y de la creatividad y de la generosidad de compartir estas historias. Igual que Susana, muchísimas gracias por compartirnos una historia que no es fácil platicarla, pero... De hecho, cuando estaba haciendo el video, me aguanté mucho de llorar. Si ustedes vieron ahí, me aguanté mucho de llorar. Había cosas que, no sé si saben, me daban un poco.
ella nos sabía muchas cosas. Aparte me hizo ese documental, nunca la había visto llorar como ese día. Y le digo, ya te viste, lo que nunca sabe. Porque también es doloroso, hay que cargar. Así es. Y es importantísimo porque visibiliza todas estas historias, también como comentaba Verónica, creo que hay que hacer visibles estas historias sí o sí a como de lugar. Hay siempre muchas formas de expresarlo y hay que hacerlo hasta que dejen de ocurrir esas atrocidades a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por compartirnos estas historias a través de este nuevo formato. Muchas felicidades, Susana, por eso. Muchísimas gracias otra vez, Susana. Y pues nada, mi aportación fue breve. Gracias, Ale. Tenemos un tiempito breve de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No? Yo tengo una. Sí, adelante. Bueno, una pregunta general, si alguien la pudiera responder, que es algo que yo he visto que ya no mucha gente se enfoca. Digo, igual el tema es un poco polémico, pero las neurociencias lo avalan, que es si alguna víctima o incluso para como recuperar, digamos, a los victimarios, tocan el tema de la religión, la que sea, o sea, no importa la religión, sino como método de curación, digamos, para las víctimas o como método de regeneración para los imputados. No sé si en las instituciones que hayan participado o hayan visto, hayan tocado el tema de lo que es la religión. Bueno, entendiendo el contexto de la religión como una institución. No, déjenme explicar un poco. Bueno, por ejemplo, en el tema de en la psiquiatría, para superar una adicción es indispensable o es muy, muy importante tener lo que es el núcleo familiar que los esté apoyando al que está intentando salir y tener de apoyo también lo que es la religión. O sea, no como institución, sino más bien como una guía moral, una guía espiritual para que uno mismo se pueda ir curando, buscar como ese tipo de apoyo, digamos. O sea, no como la institución, o sea, y bueno, me refiero a los católicos o los cristianos, sino en general cualquier religión que le sirva a uno para, digamos, curar las cicatrices del trauma, o como le digo, incluso en los victimarios, que podría, digamos, de cierta forma relacionarse el ejemplo como con una persona en adicción, ¿no? O sea, una persona que hizo algo mal o que hizo algo indebido y que pueda reflexionar y poder salir de, digamos, de su error o cambiar incluso sus acciones futuras. Yo tengo una respuesta también. Estoy pensando en Alcohólicos Anónimos, que tienen sus 12 pasos y tienen su oración a la figura, a la deidad que ellos elijan mentalmente, ¿no? Y su oración de permíteme, ¿cómo va? Señor. Señor, dame serenidad, Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y hacer valoración, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer La diferencia. Luego entonces, cuando el contexto, en un contexto judio-cristiano en el que se hizo Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, sumamente cristiano, y también con muchos judíos por allí, ha sido un movimiento muy fuerte para poder recuperar. Cambian una adicción por otra, también eso es cierto, porque cambian la adicción al alcohol, salud, ¿verdad?, por la adicción al grupo. Entonces, se hacen congregaciones porque coinciden su moralidad, su educación. La moralidad viene de estos valores religiosos y se viven aunque no nos bauticen, aunque le demos la espalda a la religión. Aquí respiramos catolicismo en Querétaro, exuda por todas partes, aunque no lo practiquemos.
todas las consejos morales, todas las palmaditas que nos dan van en ese sentido. Cuba, ¿dónde están los alcohólicos anónimos? Solamente en los templos católicos. En ningún otro lado más se da ese servicio, no es un servicio estatal, ni tampoco de los grupos sociales, porque la revolución cubana es socialista, ¿sí? Entonces, digamos que en ese contexto de antropología social contemporánea, ahí está. La periodista contesta. Creo que más allá de la religión y de los grupos que siguen como una línea, creo que más bien tiene que ver con el hecho de encontrarte con otras personas que han vivido circunstancias similares a la tuya y que te permiten saber que no es algo tuyo, sino es algo estructural. Y en tanto ello, es como quitarte un peso de encima. Aparte son espacios en donde puedes hablar y puedes generar colectividad, y es más fácil superar un trauma en colectivo que de forma solitaria. Entonces yo creo que, la gente es libre de seguir una doctrina o ir a Alcohólicos Anónimos, pero también hay grupos de diferentes formas y tipos en donde se juntan personas para generar comunidad y justamente hablar de las cosas que han vivido, y que eso mismo les ha ayudado a superar un montón de traumas. ¿Sí? Entonces, no creo que sea la religión, creo que más bien tiene que ver con eso, con hacer hacer comunidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cuál es el motor para hacer Magnolias? ¿Qué es lo que a ti como artista te gustaría descubrir cuando te reflejas en las Magnolias que estás entrevistando? Me desarmaste. Yo tengo una segunda profesión, que soy terapeuta emocional y espiritual. Y una vez le comentaba yo a Jonathan que a mí me encanta estar con mis amigas mujeres, me gusta mucho escucharlas, pero que muy pocas veces como que tengo la oportunidad yo de poder como a veces expresar lo que siento, ¿no? Como que la gente me ve súper fuerte y como que yo siempre soy como ese cobijo. A mí me gusta mucho cuidar a la gente que quiero. Soy una persona muy amorosa. Y como que una vez me puse a reflexionar, híjole, si me hicieron una entrevista, ¿qué diría? Yo creo que ni podría hacerla. Pues venimos de una familia muy violenta, pero también una familia súper resiliente y súper fortalecida. Aquí tengo a mis primos que son guau, o sea, son unos chingones en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y yo como que digo, a veces qué quisiéramos expresar de nosotros mismos. Creo que lo que busco muy egoístamente a veces es expresarme a través de los demás. Pero esto es algo muy mío, o sea, no lo busco yo en este proyecto. Más bien quiero iniciar una cultura de poder admirar a otras personas sin que hayan hecho lo que la sociedad tiene de expectativas para nosotras. Entonces yo creo que es eso, es a lo mejor buscar un poco de mí en mis magnolias y apapacharlas, que a pesar de toda la historia que han tenido tengan un momentito chiquitito, que te aplaudan por estar viva, que te aplaudan por sobrevivir, que te aplaudan por contar tu historia. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues quisiera pedirle a mis magnolias que están ahí sentaditas que se levanten, por favor, que vengan acá conmigo.
soy profesora ahora sí que de profesión, ya jubilada. Pues soy mujer, he vivido muchas cosas, tengo 70 años. Puedo decir que he ido para allá, para acá, para muchas partes. Conozco Esmeralda muchos años. Hemos platicado mucho, la maestra Araceli Aldón en sus talleres de escritura, pues más bien escritura creativa y escritura como de... Muchas ya no lo repiten, sino lo más horrible es que ahora están en contra también de los hombres, y entonces a veces pienso yo, ¿en qué vamos a terminar todo esto? Y a ver que esperemos que algo pase para mí. Hola, buenas noches, soy Teresita Valderes Ejico, soy profesora. Siempre he amado convivir, compartir con los demás los conocimientos para poder trascender. He tenido muchos problemas, pertenezco a una familia, nací en un barrio, una familia muy humilde, pero lo que quiero constatar a través de Magnolias es que no importa el lugar donde nazcas ni en las condiciones, importa quién eres, cómo te vas a desenvolver. Los problemas los vamos a tener todos. ¿Cuál es la diferencia si todos los humanos tenemos problemas? La diferencia es cómo los vamos a tratar. Tener problemas, ahora sí que tener problemas no es ningún problema, porque todo el mundo lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos un problema no hay que verlo como, ay, me escondo, no hay que verlo como una oportunidad de mostrarnos de lo que somos capaces. Los seres humanos somos muy inteligentes. El latino y los mexicanos en especial somos muy creativos e inteligentes. Ah, pero qué perezosos somos. Y si no nos preocupamos y si no nos ponemos listos, nos están retirando nuestra educación, no nos permiten tener un pensamiento crítico para poder dominarnos. ¿Qué necesitamos desde el principio? Amar. Decía Einstein, el ser humano no se ha dado cuenta que la energía más poderosa del mundo es el amor. Y lo van a constatar. Caballeros, damas, jovencitos, no tan jovencitos, y chicas como nosotras. Cuando llegamos a un lugar, si la energía es buena, no te quieres ir, te sientes a gusto, se siente bien, pero cuando la energía es negra, es densa, a lo que viene, dejo, no, te quiere quedar, no, muchas gracias, me voy. La energía buena, positiva, se expande, nosotros no la vemos. Se va yendo como una nube, ahí está. Entonces nosotros los humanos podemos hacer lo que queremos. No es fácil, claro que no. Es complicado. Pero entonces, ¿por qué nos llamamos que los seres humanos somos los como que razonamos y todo? Tenemos muchas oportunidades. Y gracias a mi maestra Esmeralda, nos da esa oportunidad de poder compartir con todos esto. Muchísimas gracias por escucharme. Ya saben, yo soy Susana. Yo lo que les quiero decir es que me metí en el proyecto de Esmeralda. Una, porque me gusta, otra, porque varios de mi familia no saben, realmente todavía falta más de saber cosas, pues de todo, triste, alegre y todo eso, ¿verdad? Mi historia, como quien dice, de mi vida. Pero me gusta también apoyar a Esmeralda y pues ahora sí que a ella le estoy agradecida por haberme invitado a este proyecto. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Mi nombre es Karen Miranda, soy una mujer trans, travesti, soy queretana y me dan ganas de sumarme a este proyecto para compartir, evidenciar que no ha sido sencillo expresar quién realmente soy en una ciudad que está en el tercer lugar de discriminación, en una ciudad en donde hay más iglesias que centros culturales, en una ciudad en donde la diferencia te excluye.
y pues espero aportar lo suficiente para que el público pueda sensibilizarse, empatizar, y no solamente empatizar, sino tener compasión ante otras disidencias sexuales, ante otras experiencias de vida que son igual de válidas que